Lo prometido es deuda y estamos en comunicación telefónica con Cecilia Gárgano, investigadora adjunta del CONICET y profesora de la Universidad de San Martín, quien acaba de presentar un libro con un título bastante llamativo, el cual vamos a tratar de indagar ahora y preguntarle a ella: El campo como alternativa infernal, pasado y presente de una matriz productiva. Y hay un signo de pregunta y una frase que dice: sin escapatoria. Le damos la bienvenida a Cecilia y le agradecemos que esté en el aire del Paso Cambiado. Claudio Bevilacqua te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Primero saber si estás bien y todo lo demás. ¿Cómo se te ocurrió escribir un libro en que ponga en tela de juicio, digamos, la matriz productiva que habla del campo, ¿no? Digamos, como en Argentina tenemos esa idea de que hay que hacer producir al campo para crecer. ¿Esto es así? Pero el libro recupera algunas investigaciones. Yo arranqué laburando sobre un periodo particular de nuestra historia, que es la última dictadura, Sí. analizando qué transformaciones se habían producido en el agro y en los ámbitos estatales que investigan para el agro. Sí. Y como decís vos, esta idea que es recurrente, ¿no?, en nuestra historia, de que el, entre comillas, campo es de alguna manera como el destino inexorable que tenemos como forma de producción. Bueno, tiene que ver con nuestra historia, o cómo nos insertamos en el mundo, en el capitalismo. Pero esta primera investigación me llevó a seguir trabajando y a analizar qué pasó ya más en estos últimos años, ¿no?, en esta forma de producción que conocemos bien por sus efectos ambientales y sociales y sanitarios, que es el agronegocio. Sí. Y de alguna manera esos discursos que vienen repitiéndose a lo largo de la historia argentina y en especial a lo largo de las últimas décadas, que nos plantean que no es posible producir de otra forma, ahora en este modelo transgénico, intensivo en agrotóxicos, porque si no tenemos una crisis estructural, porque si no no tenemos las divisas que necesitamos, porque si no no podemos pagar la deuda, porque si no tenemos pobreza, etcétera, etcétera. Claro. Y la realidad es que mientras se intensifica esa matriz productiva tenemos todos los números de la desigualdad social que tenemos, ¿no?, además de las postales de daño sanitario ambiental. Así que el libro busca un poco parar la pelota y preguntarnos de qué manera se construyó esto como la única salida posible, desnaturalizar esa idea y discutirlo. Bien, claro. Sí, es verdad esto que vos analizás y que contás, que la idea siempre es que el campo tiene que trabajar para que podamos crecer y pagar la deuda y demás, pero el resultado final es el país que tenemos hoy, ¿no? 40% de pobres, 7 millones de desocupados o trabajadores informales, digamos. ¿Cómo encarás el tema de que, por ejemplo, cuál sería de alguna manera la otra forma de producir? Digamos, esta no funciona, aunque nos quieren hacer creer que sí. ¿Y cuál sería la otra? Bueno, el libro tiene dos partes, ¿no? Una que es esta que te contaba recién, que es más histórica, digamos, de tratar de rastrear un poco la genealogía del agronegocio y cómo... Cecilia, perdóname. Sí. Perdón. Yo te escucho muy entrecortado. ¿Vos cuando yo te hablo me escuchás de la misma manera? Uy, yo los escucho bien. Ah, porque se sale un poco sucia la comunicación. No debe tener que ver con lo que vos hacés, pero digo como para saber. Bueno, sí, por favor, el libro tiene dos partes. Seguimos. ¿Quieren que probemos de nuevo? ¿Querés que te vuelva a llamar? Como ustedes quieran, no tengo idea cómo se está escuchando. Sí, dale, te vuelvo a llamar y probamos. Dale. Gracias. Por favor. Sí, vamos, mientras vuelvo a llamar a Cecilia. Cachinachu, jepa uñacuna, causa kunankupa. La semilla es la vida, o las generaciones venideras. Cuidemos nuestro futuro. Juguemos en el campo, mientras Monsanto no está. Juguemos en el campo, mientras Monsanto no está. Juguemos en el campo.
crezcan nuestros hijos sin herbicidas, mi amor. Que vuelen muchas abejas y polinicen tu flor. Que a mi escuelita del campo no la fumé un avión. Muy bien, seguimos en el aire, intentamos comunicarnos, ¿no? Y acá estamos con Cecilia Gárgano nuevamente. Bueno, estábamos hablando de que el libro tiene 2 partes y vos estabas explicando eso. Sí, les contaba que tiene una parte más histórica, que rastrea un poco la genealogía del agronegocio, cómo llegamos hasta acá, Sí, y otra parte que recupera experiencias de vida, de resistencia en los territorios, que tiene que ver con esto que me preguntabas, ¿no? Cómo producir de otra manera. Entre otras cosas, ya hay experiencias en nuestro país, de experiencias agroecológicas, sí. experiencias de trabajo que no usan agrotóxicos, que cuestionan qué producimos, qué circuitos también. Sí. Así que bueno, un poco trata de dar cuenta de eso. Y de la primera parte, cuando habla un poco de la historia de lo que es el campo en Argentina, o a partir del periodo histórico que vos estás tomando ahí, digamos, ¿cuáles son, más allá de lo que ya sabemos que existen los desmontes, esta manera del monocultivo y demás, digamos, ¿qué se puede resaltar o dónde se hace más hincapié en el libro para entender por qué un país como Argentina, que produce tanto alimento, no garantiza los alimentos en la mesa de cada uno de los argentinos? Bueno, ahí también tendríamos que discutir qué estamos produciendo, ¿no? Porque la gran mayoría de los commodities que exportamos no son para alimentarnos, son para Claro. destino de exportación, para consumo animal. Y también tiene que ver con que el sector que en el mundo, no solo en nuestro país, produce alimentos es en gran mayoría la agricultura familiar, ¿no? Sí. El libro recupera 2 momentos históricos para pensar el presente. Uno es la década del 60, porque es cuando se instala el paradigma químico, digamos, esta idea de que la agricultura sí o sí necesita producir con insumos fertilizantes, herbicidas, pesticidas, Sí. a gran escala, y cómo eso fue transformando los territorios rurales y nuestro país en particular. Y también hace foco en la dictadura para pensar de qué manera el disciplinamiento que instaló la dictadura social también impactó en las maneras de pensar el agro y en las políticas destinadas a este sector. Claro. A lo largo de todo ese tiempo que vos haces hincapié, por ejemplo, esto empieza en la época de la dictadura, ¿no? Pero después se extiende a través de los gobiernos democráticos, y muchas veces no a través de los gobiernos democráticos que tienen una idea, digamos, neoliberal o de derecha, como podemos pensar en el gobierno de Carlos Menem o en el gobierno de Mauricio Macri, digamos. Ha habido gobiernos en el país que más de alguna manera populares, que se acercan a la gente, a la intención nacionalista. Sin embargo, no han podido cambiar esta historia. ¿Hay un dato que vos puedas reflejar a través de lo que escribiste en el libro que haga esta comparación con los modelos, digamos, neoliberales y los populares? Sí, el libro llega hasta nuestro presente y lamentablemente hay algo que efectivamente, como decís vos, el agronegocio en particular y el extractivismo en general son políticas de Estado. Claro. Hace décadas, y se vienen profundizando, inclusive nos viene, digamos, si miramos cuáles son las propuestas para la Argentina de las próximas décadas, van por ahí, ¿no? Vamos a profundizar la producción megaminera, por profundizar el agronegocio, con promesas y con discursos que vuelven a apelar a estos viejos imaginarios que ya estaban en la idea de desarrollo de los 60, esta idea de, bueno, en el caso del agro, de que necesitamos producir de esta manera para combatir al hambre, todo un discurso muy productivista que nunca llega a derramar, digamos, por los territorios del sur global, y que cada vez tenemos espacios rurales más concentrados y más desiguales, con lo cual sí, lamentablemente hay algo de esta narrativa del desarrollo que atraviesa los progresismos y que inclusive como señalabas, ¿no? Digamos, en coaliciones de como ha sido la década neoliberal por excelencia de los 90 o el marxismo, sí. Bueno, está claro que esa eliminación se produzca
tenemos un gran problema cuando dentro del campo popular se apela de nuevo a estas recetas que no modifican, digamos, las relaciones de fuerzas estructurales en la Argentina y que proponen como salida el mismo esquema productivo que profundiza la degradación ambiental, sanitaria y social que siempre repercute sobre los sectores más vulnerables. Claro, bien. Hay una cuestión en la realidad también, cuando uno habla de las otras propuestas de producir alimentos y demás, que por alguna razón no terminan saliéndole barata a la gente, digamos. Los alimentos que se producen, por otro lado, que no tienen que ver con esto de los agrotóxicos, o tal los trabajadores de la tierra, como los de la UTT, qué sé yo, y que producen alimentos sanos y demás, pero por alguna razón no terminan siendo accesibles para todo el mundo. ¿Cuál es la cuestión ahí? ¿O qué debería modificarse para que estas entidades que trabajan, o esta cantidad de gente que trabaja seriamente con una idea distinta, pueda acercar el alimento a un precio que la gente lo pueda pagar también, ¿no? Y bueno, ahí lo que pasa es que tenemos una imposibilidad estructural que es la coexistencia de modelos, ¿no? Digamos, sí. Mientras tengamos por un lado una política que refuerza el esquema del agronegocio y por otro pequeños intentos y pequeñas experiencias muy valiosas, pero que tienen que coexistir de la mano de este otro sistema, bueno, es realmente muy difícil que pueda ser algo masivo, que pueda ser algo que efectivamente esté al alcance de todos y todas, porque ya sea porque en algunos lugares, en muchos otros no, pero en algunos lugares es cierto que es también parte de otros circuitos mercantiles, con lo cual a veces es caro comprar en forma agroecológica cuando uno no lo hace una cooperativa como puede ser la UTT, y lo hace un negocio más chico de su barrio, eso es complicado. Pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con que no haya políticas estructurales que cuestionen cómo estamos organizando la producción, los circuitos regionales, la diversificación, digamos, tratar de salir de los esquemas de monocultivo. Y todo eso, si está supeditado a pequeñas estrategias, mientras que la política agropecuaria que se refuerza es la del agronegocio, bueno, es muy difícil que eso se convierta en algo masivo, ¿no? Mira, ahí donde estás ahora te estoy escuchando bárbaro, no sé si te moviste o no, pero ahora te estoy escuchando bien. Hace un ratito estaba media complicada la cosa. Bien. Cuando uno habla de reforma agraria, habla de por supuesto, hacer una reforma que tenga que ver con esto del trabajo de la tierra. La reforma agraria también implica que la gente pueda conseguir su tierra para vivir dignamente y demás. ¿Cómo ves ese tema? ¿Cómo puntualizás el tema de la necesidad de una reforma agraria y de qué manera debería hacerse para poder contrarrestar por lo menos esto que vos, como vos dijiste al principio, es una política de Estado que está planteada para varias décadas más, ¿no? ¿Cómo podríamos del otro lado contrarrestar esto y cómo sería hacer una reforma agraria? Bueno, es la gran deuda, ¿no?, de nuestra democracia, quien controla la tierra, y tenemos ni hablar de las crisis habitacionales también, que inclusive nos tocan a quienes vivimos en las ciudades, ¿no? Lo vimos en Guernica, sí. Lo vemos todo el tiempo en los asentamientos urbanos que están justamente en gran medida poblados por esas poblaciones que fueron expulsadas de los distintos lugares en donde avanzó el agronegocio y que muchas veces los cordones urbanos reciben en condiciones en donde precarizan aún más sus formas de vida. Sí. Argentina no tuvo, como otros países latinoamericanos, reformas que han tenido, reformas agrarias importantes. Cada pequeño intento de avance en ese sentido, aún muy lejos de tocar la propiedad de la tierra, ¿no? Pensando en cuestiones impositivas, a lo largo de la historia han sido sumamente resistidas porque los sectores dominantes de nuestro país están vinculados al agro. Pero claramente si no hay una discusión estructural de cómo se accede a la tierra, a la vivienda, cómo se recupera un control de planificación en que se produce y no dejar en manos de intereses privados algo tan vital como eso que hace a nuestra estructura productiva, bueno, sí, es totalmente básico para poder pensar en esta transición, ¿no? Sí, y en ese contexto de la reforma agraria, Cecilia, ¿vos creés que es necesaria
por supuesto, la intervención del Estado tiene que estar ahí, o sea, tiene que ser una decisión y una política de Estado, pero ¿vos creés que en un país como Argentina, si algún Estado se decidiera expropiar, eso es posible? Bueno, ahí lo que tenemos es, porque digamos, las condiciones y las relaciones de fuerza para plantear una reforma de ese tipo no llegan nunca, ¿no? Y por un lado es cierto que estamos pensando en intereses muy concentrados, en relaciones de fuerzas que a veces no dan para esa propuesta radical, pero también es cierto que estamos planteando esquemas económicos que en menos de 30 años las tierras más fértiles de la Argentina, en plena provincia de Buenos Aires, ya no son potables, ya no se puede consumir agua de ahí en Pergamino, por ejemplo, por la cantidad de agrotóxicos que tiene. Claro. Tenemos, digamos, una postal sistemática de saqueo y de vaciamiento de los territorios en donde, aún si nos corremos, ¿no? En lo personal creo que no hay salida posible del infierno, digamos, para jugar con el título del libro dentro del capitalismo, sí. Pero al mismo tiempo, aún si nos corriésemos de ahí y pensáramos en términos netamente rentables y económicos dentro de este sistema en el que vivimos, tampoco es rentable este esquema. Estamos depredando nuestros territorios de una manera muy acelerada, ¿no? Sí. Desde que comenzó el esquema del agronegocio se perdieron en Argentina más de 200.000 explotaciones agropecuarias, o sea, tenemos un proceso de concentración de la tierra en muy pocas manos brutal. Sí. Y eso beneficia a un sector muy pequeño de nuestra sociedad y de intereses extranjeros, en donde esa discusión, como usted me preguntaste, ¿qué están las condiciones en Argentina hoy para realizar una reforma agraria? Digo, el tractorazo, ¿no? Digo, claramente hay una resistencia ahí muy fuerte, pero lo cierto es que si no se impulsan acciones, se discutan este modelo, las postales del daño y la desigualdad van a ser cada vez más presentes. Igual que todos estos fenómenos que circulan alrededor y que vemos de golpe con mucha preocupación, los incendios forestales, las inundaciones, la sequía, bueno, todo eso entra de la mano también de este mismo esquema. Bien. Cecilia, una pregunta que tengo que espero que vos puedas contestármela, ¿no? Teniendo en cuenta el sentido que tiene el libro que escribiste y que es mostrar el tema del agronegocio y un poco de cómo es el tema de la alimentación, hablábamos antes. ¿Cómo se termina el hambre en un país como el nuestro? ¿Cómo se termina con el hambre? Bueno, hace rato sabemos que a diferencia de lo que pasaba en las sociedades, si pensamos y nos imaginamos cómo se vivía, cómo se producía antes de la modernidad, sabemos de sobra, está muy discutido por muchas ramas de conocimiento, que nuestras crisis, inclusive la Argentina, inclusive la que tiene que ver con la producción agrícola, sí, no es porque no tengamos esa capacidad técnica de producir la cantidad necesaria de alimentos para todos los que somos, ¿no? Sí. Tiene que ver con un problema de nuevo de distribución, de organización de esa producción. Sí. Tenemos tanto los espacios naturales como las y los trabajadores para hacerlo. No hay ningún impedimento que tenga que ver con que no podamos producir para resolver el hambre. No tiene que ver con incorporar más insumos químicos a la producción o nuevos desarrollos tecnológicos. Tiene que ver con discutir, con instalar políticas estructurales que de nuevo recuperen esto, ¿no? ¿Quién accede a la tierra? ¿Qué se produce? ¿Qué circuitos regionales se impulsan? Son esas las discusiones que nos debemos. ¿Tendría importancia o sería vital o no tener un ente regulador como en alguna vez fue la Junta Nacional de Granos? Sí, claro. Buena parte de este esquema productivo para avanzar necesitó, igual que lo necesitó la producción minera o cualquiera de los extractivismos que analicemos, de una batería de desregulaciones estatales que allanaron el camino, eliminando el control estatal de precios en carnes, en granos. Si miramos cuáles eran las principales herramientas de política agropecuaria que se desmantelaron, cuáles se crearon en su lugar, ¿no? Como por ejemplo la CONAVIA, otros organismos que desde la década del 90 son los que regulan y al mismo tiempo sientan en la mesa los principales sectores interesados de la agronegocio.
Claro. Bien, Cecilia, para terminar, ¿qué te gustaría que pase con una persona que lee el libro, digamos? ¿Qué te gustaría, cómo te gustaría que la gente interprete el libro que vos acabas de presentar? Bueno, el libro sirve para aportar en todas estas discusiones que estamos teniendo, ya cumple su objetivo, está pensado para más de un público. Yo soy profe en la universidad, está pensado para discutir con estudiantes y con colegas, pero también para quienes están dando la pelea en los territorios. Así que, bueno, ojalá sirva para pensar y desnaturalizar esta idea de que llegamos hasta acá porque no hay otro camino y herramientas para pensar en otros. Sí, sin ninguna duda va a servir, ¿no? Un libro con las intenciones que tiene el que vos escribiste, sin ninguna duda va a servir para informar y para de alguna manera despertar alguna conciencia que esté mirando para otro lado. A veces la gente no es que no tiene conciencia, sino que mira para otro lado y no se da cuenta de lo que está pasando, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por estos minutos que nos diste. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Si te queda alguna reflexión para, viste que siempre pasa que por ahí el entrevistado está esperando que el entrevistador le haga una pregunta y no se la hace. Bueno, si hay algo que te quedó colgado en el tintero, este es el momento de contarlo. No, muchas gracias. Contar nada más que el libro no se vende, se distribuye en forma gratuita. Lo bien. pueden descargar de la página de la editorial, que es edicionesimagomundi.com, y quienes estén en la ciudad de Buenos Aires también pueden acceder a un ejemplar gratuito escribiendo a un mail, que es elcampo.alternativainfernal@gmail.com. Sí. Es una apuesta también a esta discusión de qué pasa con la privatización de todo, incluido el conocimiento, así que el libro busca aportar en ese sentido de desmercantilizar un poco nuestras vidas. Bien, escúchame, antes de que te vayas porque me surgen cosas. ¿Escuchaste el discurso de Guillermo Sacomano en la Feria del Libro? Sí, me pareció brillante. Él habla un poco de esto de que el costo que tiene hacer libros en Argentina para los, digamos, escritores independientes, escritoras independientes. ¿Cómo haces vos para de alguna manera regalar tu libro? ¿Y cómo hiciste para solventar la inversión que significa escribir este libro? Bueno, está buenísima la pregunta porque la industria del libro, como otros en nuestro país, están en crisis y porque es muy difícil publicar un libro para quienes no tenemos ni la intención, digamos, de pagar para publicar, como vemos ese proceso, ni los fondos. Yo cobro como una docente universitaria y como una investigadora del Estado del CONICET, así que se imaginarán que no es un sueldo muy abultado. Ya estás precarizada, decilo con todas las letras, estás precarizada. Sí, por supuesto, los trabajadores y las trabajadoras de la ciencia también estamos precarizados hace rato. El libro se puede distribuir en forma gratuita porque recibió el apoyo tanto de la editorial, que es Imago Mundi, como de la Fundación Volcono Sur, que viene trabajando temas en relación a la ruralidad y apoyando algunas iniciativas en ese sentido. Así que es gracias a ese financiamiento que el libro pudo ser editado con una edición, además tiene muchas imágenes, con lo cual eso siempre encarece la impresión y por suerte, gracias a ese financiamiento se pudo publicar en papel, además de digital, y se distribuye gratis. Bien. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias por estos minutos que nos diste. Vamos a colgar de la página el lugar donde la gente puede descargarse el libro y donde puede acceder a él y por supuesto nutrirse de todo esto que vos estás contando. En cualquier otro momento te volvemos a llamar porque siempre nos van a quedar inquietudes o vamos a hacer algún análisis sobre esto que nosotros trabajamos mucho y por supuesto nos va a gustar mucho tener tu opinión. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bien, que esté muy bien. Estuvimos hablando con Cecilia Gárgano, que es investigadora adjunta del CONICET y profesora de la USAN, que acaba de presentar su libro El campo como alternativa infernal, pasado y presente de una matriz productiva. ¿Sin escapatoria?, pregunta ella. Bueno, luchemos para que la escapatoria exista. Chau, hasta la próxima.